viene de políticas socioeducativas y económicas para la educación a lo largo de toda la vida, la promoción de la autonomía de las personas mayores, soportes e-learning y el desarrollo local de la Universidad de Burgos. En concreto, tenemos la inmensa suerte de contar con la presencia de 5 de los miembros de este grupo, que son el profesor Alfredo Jiménez Eguizábal, la profesora María Dolores Fernández Malanda, la profesora María Isabel Luis Rico, la profesora Tamara de la Torre Cruz y la profesora María del Carmen Palmero Cámara. De ellos vamos a contar con la intervención de 3 personas, de 3 profesionales, comenzando por la de Alfredo Jiménez Eguizábal. Alfredo Jiménez es profesor catedrático de la Universidad de Burgos y también fue profesor durante bastante tiempo de la Universidad de Salamanca. Ha dirigido y dirige grupos de investigación, programas de máster y de doctorado a nivel nacional e internacional. También dirige el grupo de investigación que hemos citado, Formadesa, y es miembro de la Red de Excelencia Investigadora OcioUne y de la Asociación Europea de la Innovación G21. Además, tiene una amplia experiencia en gestión universitaria como vicerrector y como miembro de la Comisión de Evaluación de la ANECA y de otras agencias de evaluación de la calidad universitaria. Parece que ya os voy viendo, lo cual es un alivio para mí porque me sentía como que estaba hablando sola. Bueno, sin más, vamos a dar la palabra al profesor Eguizábal y, bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Puede comenzar cuando quiera. Sí, lo digo. No lo sé, vamos a comprobar.
Rosa, ¿nos escuchas? Profesor, Rosa, ¿nos escuchas? ahora sí, aunque no escuchaba a nadie. Ahora sí. Bueno, es que hemos tenido una incidencia porque éramos incapaces de conectar. Muy bien, Vale, pues entonces, hemos no sé escuchado si... tus inicios de presentación, pero ahí es donde ya hemos cortado para volver a entrar. Vale, bueno, si queréis vuelvo a repetir. Básicamente no sé hasta dónde habéis escuchado. Os doy... Como 3 o 4 minutos. Vale, no sé si he llegado a presentarle a usted. Bueno, no repitas, porque en el auditorio no soy tan importante para. Bueno, Ya lo has hecho antes, pues ya han escuchado, lo no, que lo vamos quieras. a hacer de una forma muy breve. Muy bien. Entonces, bueno, en primer lugar, disculpas otra vez por los problemas técnicos que hemos tenido, ¿no? Y que nos han pillado un poco de sorpresa a todos. Y nada, vamos a dar inicio a esta mesa redonda con la intervención del profesor Alfredo Jiménez Eguizábal, que es miembro del grupo de investigación Formadesa, y no solo miembro, sino que dirige este grupo de investigación. Además de todos los méritos que tiene y que ya hemos citado anteriormente. Entonces, sin más, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Puede comenzar con su intervención, después tendremos las otras dos intervenciones y al final será la ronda de preguntas, de debate, si les parece bien. Puede empezar cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Expresar en primer lugar nuestra gratitud por confiar en este grupo de investigación para tener este intercambio de pareceres sobre un tema tan apasionante como es la educación de los pueblos, la educación de las personas. Nuestro grupo investiga este campo desde varias aristas, desde varios sectores transdisciplinares, porque es un problema complejo que afecta tanto a aspectos conceptuales, aspectos históricos de evolución, aspectos sociológicos, propiamente antropológicos que nos unen mucho, pero también queremos resaltar, y esta es quizá nuestra peculiaridad, que enfocamos este tema desde una perspectiva también de política educativa. Y atreviéndome a hacer una síntesis excesiva, casi de caricatura, no sería muy desacertado señalar que la historia de la política educativa tiene como 3 grandes ejes de desarrollo en los 25 siglos de uso de la razón. La primera es la ruptura de la ultradeterminación. Las conductas no están ultradeterminadas por los dioses. El personaje de Homero hará lo que haga, pero morirá porque los dioses lo tienen destinado. Mientras vamos avanzando en el uso de la razón, vamos haciendo de la educación aquello que somos capaces de transformar, hacer en educación. La segunda es la aparición del Estado, que induce una estructura potente, que asume la educación como un derecho desde el nacimiento del Estado liberal, que luego se va transformando hasta la aparición ya en el siglo XX del Estado de Bienestar a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que provoca una fuerte tendencia hacia la uniformidad, que se ve compensada por la tercera gran corriente. Esa tercera gran corriente que es la pujanza en la organización de la sociedad civil, la importancia del individuo, la importancia de la persona, con todos sus caracteres peculiares y su carácter irrepetible. He hecho esta introducción con la esperanza de enmarcar bien lo que significa la educación de los pueblos, la educación de las personas. Porque si bien hay que valorar en su justa medida el significado de todos los procesos de escolarización, la primera gran revolución escolar que se produce en la fase terminal del siglo XVIII y la segunda revolución a caballo entre el XIX y el XX, que se mueve a instancias, sobre todo económicas, donde se necesita un personal cualificado, este proceso estándar de escolarización, en su desarrollo y a pesar de su valoración, ha olvidado el carácter y la dimensión personal que siempre une los estudios convergentes de la antropología y de la educación. Y es gracias a la sociedad civil y a su organización la que ha reclamado que este elemento de política educativa también tiene que estar presente para que no se produzca una educación de los pueblos hegemónica
en el sentido de sometida a unos procesos de centralización y de uniformización provistos e impulsados por el Estado, que se va apropiando de la capacidad educadora, y sea la sociedad civil, la organización de base, el grupo Arthur Fisher Bentley, podríamos señalarlo como uno de los prestigiosos investigadores que en 1908 publica The Process of Government, es decir, la política, los actos vinculantes no están en los individuos, están en los grupos, pero son esas personas que conforman los grupos los que demandan una educación con unas peculiaridades básicas. Esta es la realidad política en la que queríamos enmarcar la importancia que tiene la disección entre escuela y educación. Porque queremos llamar la atención en el resto de intervención que cuando hablamos de educación estamos hablando de un fenómeno universal. Ha existido siempre y existirá. Y va vinculado a las personas, va vinculado a las peculiaridades, va vinculado a determinadas improntas culturales que deben no solo preservarse, sino que deben impulsarse porque son rasgos distintivos de la civilización, de distintas civilizaciones. Mientras que la escuela, producto de esas grandes revoluciones que antes he comentado, no ha existido siempre. La educación no ha sido un requerimiento social obligatorio. La escuela tiene un gran aspecto positivo, una gran contribución. Evidentemente, las sociedades civilizadas, los grupos más avanzados han tenido, gracias a ese proceso, unos notabilísimos desarrollos que han conducido a los regímenes democráticos que hoy podemos ver en las sociedades más avanzadas, pero ha tenido como contrapeso el olvido de la educación de los pueblos, el olvido de las diferencias, el olvido de esas culturas que deben de, como bien han estudiado el grupo de investigadores de antropología de Salamanca, los que estamos en el entorno del máster y doctorado de antropología en Iberoamérica, que han ido estudiando cómo ese fenómeno tiene que ir de la interculturalidad a la transculturalidad. Que Daniel Valerio, incluso quiero recordar, hizo su tesis vinculada a uno de estos conceptos fundamentales. Es en este sentido como nosotros interpretamos el valor, el significado, la propia dignidad de educar para vivir bien, que va a ser el primero de los elementos en el que vamos a detener nuestro análisis, y el segundo, en aquellas convergencias culturales que se produzcan, la importancia que tiene los protocolos de atención al diferente, los protocolos de atención a la diversidad, los protocolos de integración, transculturalidad, y esta va a ser el núcleo fundamental de la segunda aportación. Pero como introducción de estos dos temas, queríamos subrayar estos fenómenos que acabo de comentar. De una parte, la diferencia entre educación y escuela, la educación universal, la escuela no. El gran reconocimiento a las revoluciones escolares propiciadas por la aparición de un Estado liberal en sus primeras formas que sustituye a la polis civitas imperium regnum, donde había súbditos, no ciudadanos, pero que ese proceso de escolarización, con todos sus aspectos positivos, encierra también un proceso de olvido de la diferencia valiosa que nos especifica a cada uno como individuos y como personas. Y en esta integración emerge pujante la sociedad civil como aspecto que equilibra la política, el problema político, y que lo reequilibra y que nos vuelve a conducir hacia la reflexión de cómo hay que educar para vivir bien, primer punto, y de cómo hay que realizar protocolos para integrar esa persona diferente que viene y que de alguna manera hay que integrar dentro de nuestros procesos de escolarización. Esto lo estamos viviendo en casi prácticamente todas las sociedades. Familias inmigrantes y sobre todo los primeros niveles de etapas educativas que son importantísimos. Aunque estamos en la universidad, somos algunos, yo creo que la gran mayoría, profesores universitarios, y sigue siendo tan necesario estos procesos de acogida de estos estudiantes, procesos de acogida, de integración, de transculturalidad de esa familia, de esa persona
inmigrante que llama a las puertas de la convivencia, de la libertad y la participación, que son los grandes descriptores, las grandes rúbricas de lo que es política educativa. Muy bien, pues hasta aquí lo que significaba el proceso de introducción. Yo creo que ahora Dolores pues toma la palabra para ilustrarnos sobre cómo educar para vivir bien, siendo una gran especialista en ello, teórica y práctica. Vale, muchas gracias, profesor. Entonces paso a presentar también a María Dolores Fernández. Es profesora contratada doctor de la Universidad de Burgos, además de ser miembro del grupo de investigación Formadesa. Participa en otros proyectos competitivos de investigación financiados por el Plan Nacional I+D+I y ha publicado numerosos capítulos de libros y artículos indexados sobre educación intercultural. Entre sus líneas de investigación destaca la educación intercultural y el enfoque socioafectivo, la cooperación internacional para el desarrollo en el campo de la cooperación educativa y la educación propia de los pueblos indígenas. Dicho esto, María Dolores, puedes comenzar cuando quieras. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes, querido Alfredo. Hacía tiempo que no nos veíamos. Me alegra muchísimo verte también, aunque un poco en penumbra. Y bueno, he preparado una presentación, pero creo que no la estoy viendo por ningún lado. No sé cómo acceder a ella. Entonces, tienes que poner a ver. Abajo. Voy a hacer una... Sí. Pone share screen, creo que es ahí. O compartir pantalla, tiene que poner. Sí. Vale, compartir pantalla. Entonces, pone share screen. Uy, no me permite su pantalla. No me permite. Voy a hacer una pequeña trampa que creo que va a ser más fácil. Y es... A ver... Sí. Cachi la mar. Vaya. Pues nada, escucharme sin ver la presentación. No soy capaz de hacerlo. Bueno. Esta primera parte, que forma parte de la investigación del grupo que lidera el profesor Jiménez Eguizábal, pues es una sencilla aproximación a principios del Sumac Capsai desde la educación propia y finalmente una pequeña ejemplificación sobre el pueblo asánica del río N. Cuando hablamos de Sumac Capsai, hablamos de una serie de principios que surgen como una nueva forma de resolver los conflictos derivados del neocolonialismo, neocapitalismo, neoliberalismo. El Sumac Capsai es un hijo de movilizaciones y de organizaciones indígenas como respuesta a estos modelos nacionales excluyentes que son una prolongación del neocolonialismo y derivados de las cosmovisiones indígenas. Un concepto, no podemos olvidarlo en ningún momento, con una enorme espiritual. El Sumac Capsai y Sumac Kamet Satsai, que cada pueblo le nomencla de un modo diferente, hace alusión al bien vivir, al buen vivir, a la buena gobernanza. Se convierte en un ordenamiento constitucional en el 2008 en Ecuador y en 2009 en Bolivia. Y a partir de ese momento es, digamos, uno de los elementos que ordena las leyes de estas constituciones de estados como el de Bolivia plurinacional. Cuando hablamos de Sumac Capsai, hablamos de una serie de principios y, bueno, estos principios tienen sus antagonistas neoliberales. Enuncio algunos, quizás el principal sea el biocentrismo frente al antropocentrismo.
Desde el biocentrismo, el hombre está en coexistencia con su entorno. Desde el biocentrismo hay un restablecimiento de los saberes y de las prácticas ligadas a la tradición. Hay una aceptación de los derechos inherentes de la naturaleza, desde las leyes naturales de los pueblos hasta la lógica de estos pueblos que conciben el tiempo como un tiempo en el que el pasado y el futuro forman un solo corpus, y esto explica, evidencia que los principios siempre están ahí. Otro de los principios fundamentales del Sumak Kapsai es el principio de comunidad. Máxima quechua es yo soy porque nosotros somos, y el bienestar y la armonía desde este principio se establece, ese bienestar y armonía en la persona se establece desde su participación en la comunidad de un modo asentado sobre principios de solidaridad mutua, de complementariedad, de reciprocidad, lo que en términos quechua se conoce como Ayllu, comunidad Ayllu, y el Aini, que es ese tiempo que cada uno de los miembros de la comunidad entrega, regala al resto de los miembros de la comunidad. Es el concepto de comunidad, es la vía para salir del neoliberalismo, de la homogeneización, de la competitividad y bueno, de algún modo lo que intenta es ofrecer algo contrahegemónico a los principios del consumismo, la cosificación y la despersonalización del sistema neoliberal. Otro de los principios es el equilibrio frente a la desmesura. La economía debe ser comunitaria y en equilibrio con la naturaleza. El principio de reciprocidad frente al de rendimiento establece una obligación ética de dar, de recibir y de devolver. El principio de liberación frente a la despolitización. Aquí lo que se intenta es empoderar a la persona a través de su participación en la vida pública de la comunidad. Y el principio del placer creativo frente a la productividad. La estructura social en general de los pueblos indígenas se articula sobre espacios ritualizados y sagrados en los que prima el sentir. Uno de los temas fundamentales dentro del Sumak Kapsai es la conquista de la educación propia. En los años 70 del siglo XX, los debates acerca de la educación de los pueblos indígenas empiezan a resurgir. Digamos que ya anteriormente, desde la época de la colonia, había un debate, pero este debate siempre se organizaba en función de las relaciones entre Iglesia y Estado. Incluso durante las jóvenes repúblicas del siglo XIX, esas jóvenes repúblicas americanas, las leyes determinaban el modo cómo debían ser educados los salvajes para ir asimilándolos a una vida civilizada. Y para ello se le dio el poder a la Iglesia, al principio católica y después iglesias evangélicas, con sus diferentes órdenes religiosas, y el objetivo era que la población indígena tuviera un avergonzamiento sobre su cultura, los valores de su cultura, se les enseñaba la lengua de la colonia y se estigmatizaba su lengua, se les inculcaba el concepto de patria y el temor de Dios. A partir de los años 70 del siglo XX, nuevamente se inicia este debate y surgen dos situaciones muy importantes que lo motivan. La organización de movimientos sociales que reivindican el derecho a la educación propia y la escisión dentro de la Iglesia Católica con el movimiento de la teología de la liberación. Fruto de esta cuestión educativa que adquiere un gran protagonismo dentro de las instituciones, surgen programas de educación bilingüe y educación pluricultural, se organizan los primeros congresos nacionales e internacionales indígenas que plantean la urgencia de esa educación propia. Y la educación étnica, ya a partir de los años 2000, en la mayoría de los países, empieza a organizarse en torno a planes de vida en el seno de las comunidades. Planes que lo que hacen es fortalecer la formación pedagógica de los docentes indígenas,
los ministerios crean organismos para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas en materia de etnoeducación, pero no olvidemos que si bien se respeta la lengua, los ritos, las costumbres de estas comunidades, finalmente el Estado lo que busca es seguir transmitiendo los valores del momento, y los valores del momento son valores de competitividad que desdeñan de algún modo los marcos de interpretación del mundo indígena. Algunos objetivos de la educación propia pueden ser, en cuanto a la reexistencia de los valores propios, una educación que enseña a los niños, niñas y jóvenes a respetar a las autoridades, a la cultura propia, a observar las normas de convivencia de la comunidad, el respeto a la madre tierra, eso es fundamental. Otro de los objetivos es el desarrollo de procesos de formación que permitan fortalecer los principios del Sumak Kapsay, Sumak Kamaña, y los principios de territorio, autonomía e identidad, que son fundamentales para la constitución de los pueblos indígenas. Otro de los objetivos es reemplazar la educación oficial por una educación propia que fortalezca esos sentimientos de identidad, de territorio y de autonomía, y estableciendo una estrategia educativa que fortalezca precisamente esos principios de resistencia y de lucha contra el sistema. Y para también... ellos no quieren estar de espaldas a la realidad y quieren que esos principios de Sumak Kapsay les permita también asumir los retos de la globalización. ¿Qué características tiene el quehacer pedagógico indígena? El quehacer pedagógico indígena tiene unas características muy particulares. En la tradición de las comunidades no existe una institución autónoma que se encargue de la formación de los niños, niñas y jóvenes. La educación se hace en la cotidianidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje lo inician los abuelos, los padres, el clan, los chamanes, incluso el papel de padrinos o ancestros, hacia el niño. Pero todo esto dentro del contexto de esa cotidianeidad. Dentro de las características de este quehacer es fundamental el descubrimiento y el reconocimiento del medio, es decir, de la selva, del río. Son espacios en los que se establecen unas relaciones sagradas con el entorno. El niño tiene una concepción sacralizada del entorno que le rodea. Y bueno, pues eso se traduce en gestos tan sencillos como que cualquier cosa que se adquiere de la naturaleza, se le pide a la naturaleza respetuosamente el permiso para tomarlo. El niño aprende la chacra, que es el campo, una agricultura itinerante. El niño aprende a remar, el niño aprende a pescar, el niño aprende a leer la voz del río, la voz del viento, a escuchar lo que le dice la selva. Todo esto en medio de un espacio, también un espacio real, el espacio de la comunidad, el espacio de la aldea. Es un espacio donde los objetos también están sacralizados, y quien le introduce la sacralización de esos objetos, el conocimiento sagrado de esos objetos, es el chamán. El chamán que al mismo tiempo le explica de algún modo, le traduce todo el significado de los sueños, sus animales emblemáticos, cuál es su papel, el sentido de su nombre dentro del clan. No olvidemos que al principio estábamos hablando que el Sumak Kapsay tiene una dimensión poderosamente espiritual. Entonces, el niño crece con ese sentimiento y conexión con los hermanos mayores, las autoridades mayores, los espíritus de los ancestros, y todo, absolutamente todo cuanto le rodea, le habla en esos términos. El cuerpo, dentro del quehacer pedagógico, el cuerpo se fortalece y se cuida desde el placer creativo, no desde la competitividad o el deporte. El cuerpo es algo que le conecta, que le permite no estar polarizado, que el mundo supra espiritual y el mundo terrenal no estén polarizados.
Y luego es un quehacer absolutamente paidocéntrico. El niño no es relegado, el niño se cuida, se le escucha, se le acompaña, con el niño se canta, se juega y de ese modo él va aprendiendo todos los elementos de la cotidianeidad y la esencia de las cosmovisiones, de valores como autonomía, territorio o identidad. Las comunidades, en estos momentos, muchas de ellas están frente a las propuestas del neoliberalismo, propuestas contrahegemónicas, y están, para construir esas propuestas contrahegemónicas, están sosteniendo sobre su CAPSAI, estableciendo acciones prácticas basadas en análisis individuales y, por supuesto, comunales, colectivos, para analizar el tema de la sobreexplotación del consumismo que está afectando a sus territorios y a sus identidades. Y buscan entonces, por lo tanto, acciones que equilibren el actuar humano con el bienestar de la naturaleza. Son muchísimas esas propuestas contrahegemónicas. Podríamos hablar de la sobriedad voluntaria, que se convierte también en un quehacer pedagógico y que se traduce en propuestas económicas basadas en la sostenibilidad, la empatía, que es otro propósito también pedagógico, que está vinculado a la complementariedad, a la alteridad. El espacio educativo, entonces, se transforma en un espacio social para la construcción de experiencias de sentido, de resistencia cultural, de creatividad. La evaluación es otra de esas propuestas contrahegemónicas, es algo que se hace en comunidad y que implica una reflexión para tejer soluciones colectivas a los desafíos diarios. Y luego, otra de las grandes propuestas contrahegemónicas frente al neoliberalismo desde ese Summa Capsa y educación propia es la construcción de un poderoso currículum biocéntrico para que el niño, que ya está muy influido por el modelo neoliberal, ese niño indígena, pues entienda que vivimos inmersos en un sistema lleno de interdependencias. No es un sistema en el que yo soy el centro, sino que estamos todos interconectados, todos somos interdependientes. Ejemplo de buen vivir, y nos hemos centrado en el Kamesa Asaike del pueblo asánica del río N. Ellos tienen 8 horizontes del buen vivir, 8 principios que serían el vivir como una Shanin Kasanori, que es vivir como auténtica persona, respetando las reglas de conducta no escritas, pero que son las reglas de conducta válidas porque son las reglas de conducta que han tenido todos los antepasados y los ancestros y los padres, los abuelos. Son las reglas que nos deben conducir porque no caducan. El segundo principio es vivir comiendo lo que sabemos. Tercer principio, vivir tranquilos y seguros en nuestros territorios de siempre. Hay una resistencia contra los intereses foráneos nacionales con el tema de comuneros, colonos, que hasta las ilegales y las transnacionales. Hay otro principio, terrorismo. El pueblo asánica del río N es un pueblo muy castigado por el narcoterrorismo en este momento y en el pasado por el terrorismo de Sendero Luminoso. Vivir mejor es el quinto elemento del Kametsa Saike, vivir mejor produciendo para comprar lo que necesitamos, cuidando la selva, cuidando la sobreexplotación, con una agricultura itinerante. Todo esto frente al pensamiento crematístico de los colonos y del neocapitalismo. La posta, ellos lo que buscan es que haya una integración entre sus modelos ancestrales de sanación y el modelo de medicina tradicional occidental. Como séptimo, el vivir con una educación que nos mejore y nos empodere como asánicas, sin estar de espaldas a esa realidad global, pero sin perder su esencia como asánicas. Y el octavo, vivir bien con una organización que nos escucha y defiende nuestros derechos. Para ellos los desafíos son muchos. Los desafíos para la consecución de todos estos elementos pasan por el seguir escuchando a las autoridades, a los ancianos, también a los
jóvenes, la comunidad, a los profesionales, ganar una credibilidad y eficacia, porque los poderes públicos desconfían muchísimo de las agendas políticas de las comunidades indígenas. Otro de los desafíos es el ejercicio de sus derechos como ciudadanos en los ejes de educación, de salud, de economía, de autodefensa del territorio. Otro de los desafíos es fortalecer su autonomía para una buena gobernanza, potenciando la palabra de la comunidad y que la palabra de la comunidad sea el marco de negociación real con el Estado. Y luego también otro de los desafíos es evaluarse y saber rendir cuentas dentro de un modelo nada crematístico basado en el AINI, que es el intercambio, y con un manejo muy diferente de la economía. Para todo esto, ¿cómo se han organizado los Asánicas del Río N? Pues ellos cuentan con la CARE. La CARE es la Central Asánica del Río N, que es una organización política indígena que representa a todas las comunidades asánicas del Río N y que se encarga de planificar, desarrollar y dar sentido a sus acciones desde la legitimidad de su agenda política. Y en esta agenda política lo que hace es señalar los fines que a través de un proceso de consulta en las comunidades, las comunidades asánicas han considerado dignos de alcanzar. Los medios para la construcción de esta agenda y de estas estrategias ha sido el acompañamiento, y sigue siendo el acompañamiento y orientación a las familias de las comunidades para lograr sus aspiraciones de una vida plena a través de incidencia política, de la protección de sus fortalezas y de la desactivación de las amenazas. Y todo esto en un triple escenario. En el contexto global, no podemos olvidar que la Amazonía ha pasado de ser un territorio periférico a convertirse en una encrucijada de intereses nacionales y transnacionales. También en un escenario nacional y local en el que el Estado, pese a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, los obstaculiza en muchísimos momentos, y luego en el escenario también de las comunidades. ¿Cómo? ¿Cómo se hace todo esto? Pues promoviendo la reflexión responsable. La CARE tiene una máxima: si no lo sabemos pensar, no lo sabemos hacer. Planificando acciones realistas que les permita acercarse a esos ocho horizontes del buen vivir, del Kametza Tzaike, con una estrategia basada en principios como la solidaridad asánica, la equidad o el bien común. Son 9 los principios que ellos establecen, pero bueno, no los vamos a nombrar porque esto se extendería muchísimo. Y bueno, la estrategia lo que hace es promover unas metas que van desde la ampliación del tiempo en el diseño de las estrategias, la incorporación de los jóvenes y las mujeres. La CARE lleva 20 años trabajando, pero la incorporación de los jóvenes y las mujeres en la toma de decisiones es algo nuevo, en el que también en estas metas se combinen los métodos culturalmente adecuados de diálogo, consulta y discusión, que se hacen en los hogares, en las chacras, en las asambleas. Se siguen 2 rutas metodológicas. Por un lado está la consulta a las comunidades sobre gobernanza comunal, y por otro lado han creado desde hace 10 años un curso de política indígena para jóvenes con unos cursos, unos módulos muy bien organizados que bueno, si luego posteriormente lo desean, se puede comentar algo sobre ellos. Son varios módulos en los que se trabajan diferentes temáticas y en los que se forma como líderes a jóvenes seleccionados de cada una de las comunidades asánicas del Río N. Y todo esto, estos ejes centrales de discusión y toma de decisión para el diseño de la estrategia, se aplican sobre el territorio, la salud, la educación, la economía, la seguridad y la mujer. Y estas estrategias se han diseñado a partir de preguntas, un poco para que se pueda entender de qué modo lo hacen ellos. Ellos llegan a las comunidades o a los hogares y entonces, por ejemplo, sobre el eje de educación, plantean a la comunidad preguntas del tipo qué deberían hacer los jóvenes una vez concluyen sus estudios, si volver a la comunidad o no,
Si los responsables de las comunidades en el futuro tienen que ser esos jóvenes que se han formado fuera o los jóvenes que chambean, que es como ellos llaman a los jóvenes que se quedan en la comunidad desde el principio para trabajarla, qué es lo que debe hacer una chica cuando termina sus estudios, cómo ve la escuela a la comunidad, qué es lo que se debería enseñar, cómo se debería enseñar dentro de la escuela, si la escuela debería centrar su currículum exclusivamente en cuestiones biocéntricas, enseñar a ser el Asianka Sanorin. Ese tipo de preguntas son las que se hacen en comunidades, se llega a consenso y en función de lo que establece la comunidad, así se van diseñando las estrategias, las líneas estratégicas para avanzar en sus objetivos y la consecución de esos objetivos. Y bueno, como conclusión, podríamos decir que el bien común es el principio de gobierno que al mismo tiempo es fin y síntesis del buen vivir. Es decir, que no puede existir summa capsai si no hay una buena gobernanza. Y la buena gobernanza se tiene que sostener siempre sobre el bien común. El buen vivir tiene que ser un puente entre las comunidades y los estados y sus instituciones, y para que se pueda construir una ciudadanía de doble pertenencia a la comunidad indígena y pertenencia a la ciudadanía del Estado. El buen vivir y la educación propia deben guiar la toma de decisiones de los pueblos originarios para que ellos puedan decidir qué conservar, qué se tiene que transformar y qué se tiene que proteger. El buen vivir y la educación propia pueden ser también instrumentos definitivos para la visibilización, la lucha contra la marginación y la hostilidad que hay desde muchos estados hacia las comunidades indígenas. Y el plan del buen gobierno, del buen vivir indígena, entraña hacer con y desde las comunidades, no sobre las comunidades, porque esto supone, como ha sucedido hasta ahora, instrumentalizarlas. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María Dolores, por esta interesante intervención, ¿no? Yo desde luego que he aprendido un montón. Vamos a terminar con la intervención de María Isabel Luis Rico. María Isabel es profesora contratada doctor en la Universidad de Burgos y también es miembro de este grupo de investigación de Formadesa. Forma parte, además, de la red de excelencia investigadora Okiogune y participa en proyectos de investigación competitivos. Sus investigaciones principales se centran en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, en la formación universitaria para personas mayores y en el emprendimiento. Sin más, María Isabel, disculpa, puedes comenzar cuando quieras. No te escuchamos. ¿Ahora? ¿Tienes el...? Sí. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Vale. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la organización por esta oportunidad que se nos brinda además desde diferentes sitios del mundo para compartir nuestro interés por la educación, en este caso intercultural. También agradecer a Alfredo y a Dolores por su intervención. Y yo voy a iniciar esta intervención planteando lo que va a ser la parte de la investigación de que dentro del equipo, en este caso, nos ocupamos. En este sentido, nosotros trabajamos lo que es la educación intercultural, pero planteada desde la formación inicial del profesorado, es decir, los futuros maestros, cómo deben de formarse y qué es lo que tienen que tener en consideración para luego, dentro de sus aulas, tratar estos temas de educación intercultural y, sobre todo, referido a un tema muy, muy específico que nosotros damos mucha importancia, sobre todo en la formación del futuro maestro de educación infantil, como son los planes de acogida y qué es la consideración que se ha de tener con aquel alumnado que proviene de diferente origen cultural y de diferente incluso origen social. Voy a intentar compartir la pantalla, a ver si puedo. No sé si podré. Yo creo que no nos deja. Abajo, Isabel, tiene que poner share screen.
Sí, lo estoy buscando, sí. Ah, no aparece. Voy a compartir toda la pantalla, a ver si así se puede. No sé si me deja. Vale. ¿Lo ven? No. No. ¿Lo ven ahora? No. Sí, ¿lo ven? Ahora sí. Vale. Sí. Bien, entonces, como les decía, lo que vamos a intentar con esta pequeña presentación, que va a intentar ser lo más rápido posible, es cómo tratamos el proceso de acogida del alumnado de inmigrante en lo que es en la etapa de educación infantil. No sé si lo están viendo. ¿Sí lo ven? Porque yo... Sí, se ve perfectamente. Sí. Vale, de acuerdo. Bien, como inicio, les hacemos llevar, en este caso, al alumnado del grado de educación infantil la importancia que ha de tener lo que es la inclusión como paradigma, como esa guía de esa acción educativa y las implicaciones que conlleva, como es la transformación profunda del sistema educativo, tanto en su organización como en la relación entre los agentes implicados. No sé si me están escuchando, yo oigo como un ruido de fondo. En este punto, la escuela, como ese punto de que, como nos decía Alfredo en su introducción, es el que incardina esa educación con la etapa escolar y al ser también como un privilegio que se dota a la sociedad, ya que es capaz de educar y formar a todos sus miembros, es muy importante el paradigma en el que se basa. En este caso, si consideramos la inclusión como paradigma, tenemos que tener en cuenta que ha de pasar por un proceso de diversificación, de personalización y sobre todo de un diseño universal en lo que es el currículum, ya que si contamos como que la inclusión es un paradigma de gestión de la diversidad, este tiene que estar siempre presente en las aulas. En esta consideración creemos, y así lo determina la literatura científica, que el aula no es un entorno culturalmente neutro, sino que el propio aula genera una serie de culturas en las cuales los alumnos, a lo largo de su estancia y a lo largo de su devenir en el proceso escolar, van generando su propia cultura. De esta forma, al profesorado lo que le debemos de llevar es abandonar esos modelos de aculturación y asimilacionistas para que considere que el aula debe de gestionar esa cultura que ella genera. Esta gestión, por supuesto, que se debe ya desde la responsabilidad, la flexibilidad, el conocimiento y, sobre todo, la toma de conciencia. En este punto llegamos a una etapa muy importante dentro de lo que es la etapa escolar, que es el proceso de acogida. ¿Cuándo nosotros consideramos que se da el lugar a esa acogida en el aula de infantil? La acogida la centramos en esos procesos y procedimientos que se desarrollan dentro de ese sistema escolar cuando el alumnado pasa a formar parte de la comunidad educativa en ese momento. Y es un proceso determinante. Determinante porque va a generar una impronta dentro del alumnado que le va a acompañar a lo largo de su devenir escolar, de tal forma que tenemos que tener en consideración cuál es su desarrollo biopsicosocial del alumnado y promover actitudes y acciones encaminadas a que esta acogida se haga de forma satisfactoria. Uno de los aspectos que nos encontramos siempre en esta etapa, y sobre todo en la etapa de educación infantil, y sobre todo que siempre se atribuye al alumnado con diferente origen cultural, es que esta etapa no tiene una mayor dificultad, ya que las consideraciones lingüísticas y las dificultades lingüísticas son menores. Si bien tenemos que tener en cuenta que, aunque es cierto que según el desarrollo cognitivo que tiene el alumnado en esta etapa, tiene mayor facilidad para la adquisición de una segunda lengua, en este caso una segunda lengua diferente a la materna, lo que tenemos que tener en consideración es que hay que generar los espacios proclives a una comunicación, ya que no solo es el aprendizaje de una lengua, sino la capacidad de comunicación que tiene esa lengua, y es ahí donde hay que incidir. Otro aspecto otra idea previa que también se tiene en esta etapa
etapa es que el currículum no imprime un nivel de logro, es decir, al ser una etapa que no es obligatoria y al ser una etapa que en el currículum no es de obligado cumplimiento, lo que hay veces esa creencia, ¿no?, que no tiene ese carácter que se puede imprimir en las etapas escolares posteriores. Si bien esto no es cierto, ya que precisamente el currículum de la etapa de educación infantil se genera y se construye a través de los entornos sociales y los entornos próximos, en este caso al alumno. Si estamos hablando de esos entornos próximos y esos entornos próximos difieren entre el alumnado que está en ese aula y el alumnado que se incorpora, sin duda se produce un choque que desde, en este caso, desde la competencia del maestro debe de dar satisfacción, es decir, debe de planificar las acciones para que ese choque entre esos dos contextos no se dé. Y por otro, también hay una creencia sobre la participación e implicación de la familia, que sí que es alta, pero en ocasiones precisamente la familia que proviene de diferente origen cultural tiene más dificultades para esa participación y esa implicación dentro de la etapa escolar. Por eso, desde esta creencia y basado en estos fundamentos, creemos que la acogida de la etapa de educación infantil ha de ser planificada, organizada y se deben de destinar los recursos suficientes para que genere en ese alumnado una impronta positiva que sea capaz de que ese alumnado se vea acogido y recogido dentro de esa cultura que se genera dentro del aula. Si bien en esta consideración hay que tener en cuenta diferentes dimensiones que tienen que ver con las características propias del alumnado que se incorpora a esa cultura del aula y de las condiciones del contexto. Por ejemplo, de estas características del alumnado, el momento en el que se incorpora no es lo mismo que se incorpore al inicio del curso que a lo largo del curso. El lenguaje con ese carácter de comunicación, porque a veces incluso cuando la lengua es compartida, el sentido de esa lengua difiere. Y las culturas escolares. El alumno, si viene de otros centros, genera una propia cultura y esa cultura hay que tenerla en cuenta dentro de lo que es la cultura escolar y, por supuesto, la familiar y el aspecto económico. Y las del contexto también hay que tenerlas en cuenta. No es lo mismo iniciar un proceso de acogida en un entorno geográfico rural que en un entorno geográfico urbano. No es lo mismo la etapa, no es lo mismo la orientación de enseñanza a aprendizaje que se tenga dentro de ese centro, la apertura y sobre todo la actitud que tenga ese entorno. Así, conseguiremos, si tenemos en cuenta todos estos factores, que dos de los aspectos más importantes que se tienen en cuenta para la generación de esa cultura en el ámbito del aula, que son el principio de reconocimiento y el principio de vínculo, se generen de una forma adecuada. Es decir, dentro de esas y lo que tiene que ver con el principio de reconocimiento, dentro de esas aulas y estos centros escolares existen multitud de símbolos que son derivados de la cultura propia del aula del contexto, y el del contexto en el que el alumnado es capaz de reconocerlos y reconocerse en ellos. Esto, al alumnado que viene con diferente origen cultural, es importante que se vea reconocido dentro de ese aula, reconocido a través de todo lo que tiene que ver con ese contexto del aula y sobre todo luego el vínculo. El vínculo, y además en diferentes investigaciones que nosotros hemos desarrollado, se ve cómo se relaciona la generación de ese vínculo entre los iguales con el logro y el éxito escolar. Entonces, si establecemos esa correlación positiva entre las relaciones entre iguales satisfactorias y las posibilidades de obtener un éxito escolar y académico, deberemos de promover que ese vínculo se genere desde las etapas desde las primeras etapas en las cuales el alumno tiene en contacto con la escuela. Para terminar mi breve intervención, quería terminar con esta frase que dice que estaría bien que en lugar de empeñarse en enseñarnos a hablar en 2 o 3 idiomas, nos enseñasen también a escucharlos en algunos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Isabel. Me han parecido las 3 unas intervenciones muy interesantes. A mí me han generado algunas reflexiones, ¿no? Yo soy graduada en Magisterio de Educación Primaria, entonces cuando hablabas de la educación intercultural para los futuros maestros, en mi caso,
yo sí noté carencia de este enfoque, ¿no?, en mi formación. Espero que no sea el caso de otros futuros maestros. Imagino que habrá investigaciones al respecto. Bueno, es el momento de las preguntas, es el momento de debate. No sé si alguien que haya estado siguiendo las intervenciones de los tres profesores y, bueno, profesoras, ¿no?, del profesor y las dos profesoras, quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta, algún comentario. Estamos atentos a los comentarios en el chat. Veo que hay alguna persona también conectada. Yo no tengo acceso a las personas que están conectadas, pero si quieren añadir alguna cosa. Bueno, parece que nadie dice nada. Voy a hacer yo una pregunta con respecto a esta última exposición. Comentabas que, claro, estábamos hablando de planes de acogida para la etapa de educación infantil. En el caso de España no es obligatoria, pero digamos que sí es universal, es muy generalizado, que sobre todo el ciclo de 3 a 6 años, bueno, pues los niños y las niñas acudan a la escuela, pero imagino, no lo sé, no sé si habréis hecho alguna investigación al respecto o habréis reflexionado sobre ello, si estos planes de acogida serían más complicados, que yo imagino que sí, en el caso de la etapa de educación primaria, por ejemplo, para los niños que no han estado escolarizados en la etapa de educación infantil o que llegan a mitad de la educación primaria, porque en esta etapa el currículum, digamos que sí que presiona de otra manera que diferente a la de educación infantil. Bien, muchas gracias, Rosa. Decirte que, por ejemplo, lo decías antes, la primera de tus intervenciones en el grado de maestro de educación infantil aquí en Burgos, en la Universidad de Burgos, disculpa, tienen una asignatura que es obligatoria, que es educación intercultural. Entonces, que además que tiene un peso en créditos bastante importantes. Entonces, se les forma de una forma bastante extensa sobre lo que son los aspectos de intercultural. En cuanto a lo que refiere sobre los planes de acogida, los centros, y dependiendo, ya sabes que tiene aquí en España, está el principio de autonomía de gestión y autonomía pedagógica de cada uno de los centros. En la etapa de educación infantil y primaria, sí que es cierto que hay centros que han desarrollado planes de acogida que tienen que ver con la teoría del cuidado, en el cual se tiene en consideración que todas las personas que van a formar parte de la comunidad educativa, entendiendo por comunidad educativa no solo el alumnado, sino también al profesorado y también las personas que trabajan dentro de ese entorno educativo, tiene que tener un proceso de acogida que conlleva el conocimiento de cuáles son los principios metodológicos de ese centro, los principios rectores, los principios pedagógicos y cuáles son las finalidades que tiene ese centro en lo que se refiere a la educación. Entonces, en España sí que hubo una tendencia, sobre todo cuando iniciamos los procesos de acogida, porque había mayor número de alumnado inmigrante que se metía dependiendo de su edad en la etapa obligatoria. Se pusieron en marcha diferentes planes de acogida, pero que han ido evolucionando hacia esa teoría del cuidado que tiene que ver con los principios de autonomía pedagógica de cada uno de los centros, en los cuales sí que se ponen en marcha. Muchas gracias por la respuesta. Veo que no hay más intervenciones en el chat, por lo tanto, bueno, yo con respecto a las intervenciones anteriores, solo puedo decir también que han sido sobre todo un aprendizaje para mí, porque yo desconozco el contexto, ¿no? Y todas las cuestiones que hablabais de los principios, la diferencia entre la educación universal, la escuela, todo esto ha sido muy enriquecedor para mí, así que personalmente os doy las gracias. Y con esto, si nadie quiere añadir ninguna otra cuestión, damos por finalizada la mesa. Pues muchísimas gracias a la organización y por darnos esta oportunidad de compartir el conocimiento con todos vosotros. A vosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rosa. Isa. Bueno, chao.